5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Hola, sean ustedes bienvenidos una vez más al canal del Caradura Oficial. Hoy vamos a tratar un tema que para mí personalmente es muy importante y para ustedes también debe servirles para darse cuenta de para dónde va más o menos este planeta. Alemania, la cabeza de Europa, se encuentra un poco enferma. Tiene una crisis. Y esa crisis no solamente afecta a Alemania, sino que también al resto del cuerpo, que es Europa. Tengamos en cuenta que Alemania es la locomotora europea. Es la máquina que va llevando los otros vagones detrás. Y si esa máquina no está funcionando como debe ser, tengan en cuenta que esos vagones no van a llegar tampoco a ningún lado. Europa es más unida que nunca y más desunida que nunca. Unida porque la Unión Europea ha hecho que sea un cuerpo entre todos esos países. Desunida, porque en este momento las crisis de cada país comienzan a jalar a sus países hacia un lado y hacia el otro, pero esa locomotora que es Alemania es la que hoy tenemos en el foco, ya que no la tiene fácil en este momento y no la va a tener fácil ni este ni el próximo año. ¿Qué pasa con Alemania? Alemania tiene un PIB de 4,5 billones de dólares. Es la cuarta economía en el mundo. Por ende, es muy importante, no solamente lo que pase allá para Europa, sino para el resto del mundo. Recordemos que Alemania es una de las productoras más importantes de maquinaria, de servicios también, porque es prestadora de servicios, algo muy importante que la gente no lo sabe. Es más, Alemania es uno de los países que más outsourcing tiene en cuanto a administración de negocios. Pero no solamente eso, Alemania mueve precisamente la economía más importante de la Unión Europea. Y si a Alemania no le va bien, a los otros países tampoco. Alemania ha mostrado, después de la pandemia sobre todo, un consumo global débil. Lógico, la pandemia ha debilitado a muchísima gente en el planeta. Ha tenido también unos inventarios muy débiles debido a la dificultad logística que generó la pandemia, el cierre de muchos puertos chinos, con quien Alemania tiene muchísimas conexiones porque muchas de las empresas chinas reciben no solamente asesoría, ingeniería alemana, sino también maquinaria alemana para poder producir sus elementos en China, y viceversa, China también le proporciona a Alemania muchísimos de los insumos que necesita para su industria. También unas ganancias débiles debido a que toda esta pandemia ha hecho que Alemania no tenga el mismo margen de ganancia que se tenía antes, y sumémosle, pues lógico, la crisis del gas, que ha hecho que la energía se suba demasiado. Los consumos del gas para muchas de las empresas que necesitan el gas directamente sea muy costoso, y también para la producción de electricidad a través del gas. Además que las exportaciones se han debilitado gracias a la pandemia. El consumo global se ha disminuido y eso hace que los países en general no tengan el mismo flujo de exportaciones que tenían antes. Según un informe del gobierno alemán, el PIB alemán se contrajo el 0,2% en el último trimestre de 2022. Pero se espera que para este año de 2023 y 2024 se contraería hasta un 2,5%. ¿Qué significa esto? No va a haber crecimiento, y esto indica que va a ir a una recesión. Si Alemania entra en recesión, no se va a mover tanto la economía interna y por ende tampoco las economías que dependen de esa economía alemana. Alemania es un país que por reflejo hace que muchos otros países en Europa tengan una entrada también dentro de su PIB. Ya más de 4 bancos de gran importancia, tengamos en cuenta que en Estados Unidos han quebrado, y son por ejemplo el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, entre otros,
Y la Reserva Federal ha gastado o ha prestado hasta $300 mil millones para tratar de salvar esos bancos. Y entonces, ¿cómo repercute esa crisis de los bancos en Estados Unidos en los bancos alemanes? Pues les cuento que ese miedo, ese pánico que hay con respecto a toda una crisis global de bancos, porque no son solamente esos bancos. En el programa anterior les expliqué que habían muchos otros más bancos de mediano y pequeño tamaño que también estaban en dificultades y que tendrían que ser también rescatados tarde que temprano, o que van a ser absorbidos por otros bancos tarde que temprano. Eso ha generado muchísima inseguridad y que ha logrado eso, que también en Europa y por ende en Alemania los bancos empiecen a reportar que el pánico de sus inversores se ha reflejado en ellos. El caso más específico, el Deutsche Bank. El Deutsche Bank en este momento muestra unas pérdidas grandes de inversionistas, los cuales están sacando su dinero, los cuales no están confiando en sus bonos, los cuales no están confiando en el banco como tal. Y el DAX, que es el índice de la bolsa de valores alemana, sigue en la caída. Él trata de dar brinquitos, pero igual en su promedio va en caída. Es como ese avión fallando que yo les decía en el informe pasado, que de todas maneras, por más que le den un brinquito, un impulso, él sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Entonces, el DAX alemán sigue con tendencia a la baja. Un punto muy importante, en los últimos meses se ha registrado un aumento del 6,6% de empresas que se muestran con insolvencia. Mejor dicho, en otras palabras más coloquiales, empresas se están quebrando en Alemania en un promedio de hasta 11 empresas por semana. Quiere decir que cada semana hay 11 empresas en promedio que dicen: presentamos insolvencia, no podemos seguir más, no podemos trabajar más, cerremos estas empresas. Eso es algo muy grave. Es un país muy industrial, es un país que depende muchísimo de que antes más empresas incluso se abran y que más empresas sigan produciendo. En este momento esa producción ha decaído en Alemania. Eso implica que va a haber más desempleo, eso implica que va a haber más costos también para el gobierno como tal para dar subsidio de desempleo a esas personas, y que pues la producción en general alemana se va a ver muy reducida. Las empresas alemanas tienen una fuga en este momento de Alemania y se están tratando de ir del país porque pues los costos de fabricación no les da para mantenerse en el suelo alemán. Es el caso, por ejemplo, de la BASF o BASF, como la conocemos, que es la mayor productora de químicos del mundo, y la cual no solamente va a cerrar en este momento fábricas en Alemania, sino que también, ojo que esto lo dije yo hace 3 años, también va a dejar de producir ciertos productos que son indispensables para muchos campos de la construcción y la mecánica. Hace 3 años yo les dije a ustedes: por favor, tengan en cuenta que muchas de las empresas, a raíz de la pandemia y a raíz de lo que se viene económicamente, van a dejar de producir cosas que otras empresas no producen, y quiere decir que de las estanterías nuestras se van a perder ciertos productos. Eso lo dije yo hace 3 años. Pues en este momento BASF va a tomar la decisión de que ciertos productos no los va a producir más. Y como les digo, la construcción, la mecánica, los polímeros, las pinturas, los aislantes, que son también los productos esenciales para la producción de cauchos, van a dejarlos de producir. Eso va a significar que va a quedar un hueco dentro de toda la gaveta que tenemos nosotros de elección para poder no solamente comprar nosotros los usuarios finales, sino también muchas empresas poder construir ciertas piezas específicas. Eso significa que va a haber un hueco en ciertos productos, sobre todo en ciertos productos específicos, para poder construir otras máquinas o para poder construir repuestos esenciales para máquinas, productos esenciales para la construcción. Eso se lo dije yo hace 3 años, ahora lo estamos viendo aquí como una realidad. Entonces, BASF, la mayor productora de químicos del mundo, ha anunciado que va a cerrar varias de sus plantas en Alemania. Más de 3.000 empleos se ven en este momento en pérdida. Y no solamente eso, sino que muchos de los productos de las estanterías se van a perder. Productos que son esenciales, como les digo. Eso es algo muy importante. El aumento de los combustibles
es algo que también ha hecho que las empresas en este momento en Alemania no tengan margen de ganancia. Los fletes son muy costosos. Tengamos en cuenta que también parte de los combustibles se utilizan para la fabricación de otros productos. Esta escasez que va a haber también, y eso vamos a hablar de ese temita más adelante, con la decisión de la OPEP de reducir la producción de barriles de petróleo, va a afectar muchísimo también, no solamente en los combustibles que nosotros utilizamos para los carros y los camiones, sino también para subproductos de todo ello. Entonces, la crisis con Rusia hizo que el gas que venía a través del Nord Stream, que era la pipeline que había entre Rusia y Alemania y que le daba la posibilidad a Alemania de tener un gas a bajo costo para la producción industrial, y no solamente para ella, sino también para los habitantes que utilizan la calefacción, y que pues el gas es una fuente muy importante para calentar las calderas que generan esa calefacción y para producir electricidad que también consume la población, sino que lo más importante, las fábricas, la industria se ha visto muy afectada. Tengamos en cuenta que Alemania es un gran productor de metales, por ende necesita siderúrgicas. Las siderúrgicas necesitan muchísimo gas para poder que sus hornos operen. También la parte de los vidrios, la fundición de vidrio también utiliza muchísimo los hornos, y la necesidad de ese gas ha hecho que los costos que se han elevado ahora por el gas que están trayendo licuado de Estados Unidos no haga que esas empresas no sean rentables en este momento, que estén dando pérdida incluso, y eso ha hecho que la producción en Alemania se haya subido en un costo incluso de 40 a 80% en costos de su producción. Entendamos que esto es un golpe muy grave para la economía alemana, para la industria alemana, por ende para los trabajadores alemanes. Va a haber mucho desempleo. Les acabo de decir, son muchas las empresas que están cerrando semanalmente, y eso generará que Alemania entre en recesión sí o sí. Este año y el próximo año son años muy difíciles para la humanidad, no solamente en el aspecto económico. Se vienen otras cositas, pero este es uno de los puntos que yo quería acentuarles a ustedes para que se den cuenta que hay que tomar decisiones. Yo, por ejemplo, me vine de Alemania hace 12 años. Mi decisión no fue esta realmente por lo que está pasando ahora, fue una decisión por el corazón realmente, pero ahora entiendo que era donde Dios me quería tener. Yo, por ejemplo, no me veo en este momento yéndome para Alemania ni para Europa, porque no le auguro un futuro muy prometedor, y yo honestamente prefiero no tener las dificultades de una vida en Alemania o en Europa con el invierno y con las dificultades que todo esto trae. Créanme que eso es un estilo de vida muy diferente a lo que yo estoy viviendo ahora. Listo, entonces, ¿qué pasa? Estos gobiernos han tenido que gastar muchísimo dinero a raíz de la crisis entre Rusia y Ucrania, y a raíz de la crisis energética, la cual, lógico, les ha sacado de la billetera, digámoslo así, a esos países. Entre ellos están Polonia, Hungría, Alemania, Francia, Italia, España, Bulgaria, Lituania, Letonia y el Reino Unido. Y Alemania ha sido la segunda más afectada, con un gasto de 103.3 mil millones de dólares. Se ha visto obligada a dar créditos, a dar subsidios, a dar ayudas a esas empresas para que no cierren. Y eso ha sido un costo altísimo, altísimo. Ha logrado que Alemania, haya tenido que utilizar el 7,5% del PIB solo para solventar esta crisis energética y de la pandemia, que también trae esos rezagos ahora. Entonces miren que no ha sido nada fácil para Alemania. Para poder rescatar este sector industrial han sido créditos de más de 68 mil millones de dólares. Recordemos que el 55% del gas de Alemania venía de Rusia, y Rusia era uno de sus principales aliados comerciales dentro del continente, aunque sea Euroasia, pero digámoslo dentro del continente, porque tenían una conexión terrestre y no por al otro lado del mar, digámoslo así. Entonces, ¿qué ha pasado? La industria metalúrgica, que es una de las más importantes de Alemania, también empieza ahora en crisis.
los costos no les dan. Además que tengamos en cuenta que a Rusia no solamente se le compraba el gas, sino que también se le compraban metales indispensables para la producción de otras piezas o de otros metales incluso, o sea, aleaciones. Y pues como ha habido este problema con Ucrania y con Rusia y las sanciones de Estados Unidos, las cuales fueron muy impuestas a Alemania, y creo que ahí pues el gobierno alemán fue muy débil también en cuanto a su posición, ha hecho que pues muchas de las empresas ni siquiera puedan tener aluminio en bruto, sino que les está tocando reciclar ese aluminio, cosa que genera no solamente una menor calidad dentro de la producción de sus productos, sino que también los costos son más elevados. No es fácil tampoco conseguir un aluminio adecuado para reciclarlo. No es que cualquier aluminio sirva, no. Cada aluminio tiene su grado de pureza y entonces ellos tienen que hacer unos procesos más complejos para poder degradar o para poder clasificar ese grado de pureza de los aluminios para poder producir sus piezas específicas. Entonces la industria de los metales se ve afectada y por ende también se refleja una crisis en la industria automovilística. Sabemos que Alemania es muy dependiente y es muy importante esa industria automovilística, la cual se ha visto frenada por dos razones. Una, por la falta de accesorios y de equipos que se necesitan para producir esos carros, muchos provenientes de China, muchos provenientes de otros países, que con la pandemia, con la falta precisamente de fluidez dentro del mercado mundial, ha hecho que haya escasez de ciertas piezas para la producción de esos autos, y también se ha visto afectada porque los consumidores no están comprando vehículos nuevos. Hubo hace poco, hasta hace poquito, ya esa burbuja bajó un poco, pero hubo incluso una burbuja de costos o de valor de los vehículos usados en Alemania. Cuando yo estaba en Alemania, recuerdo muy bien, y yo creo que quienes han vivido en Europa y en Alemania lo reconocen, los vehículos usados eran muy baratos. Hubo una burbuja precisamente porque la gente no tenía la plata para comprar un carro, un vehículo nuevo, tenían que esperar muchos meses porque, como les digo, la producción se vio muy frenada por culpa de la crisis de la pandemia o de la crisis logística, que es lo que más ha afectado a la industria automotriz. Y ahora, pues, esa gente, los consumidores no tienen el dinero para comprar vehículos nuevos. Ha hecho que también la industria automovilística alemana se vea en crisis. Algo que se va a ver reflejado sí o sí en la economía general del país. Empresas como Volkswagen, como Audi, como BMW o BMW en español, o como Mercedes, que son empresas que manejan un volumen grandísimo de empleados en todo el país, se están viendo en este momento en la necesidad de hacer recortes laborales, y esto implica que vaya a haber menos movimiento en la economía interna del país. Listo. Entonces, la sustitución de los métodos de producción de energía ha sido realmente una zancadilla para el sistema energético alemán. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que muchas de las energías alternativas que prometen ser completamente verdes y limpios realmente no es así. Lo que es la energía eólica, por ejemplo, que todos nos veríamos muy felices si realmente fuera tan ecológica, la realidad muestra otra situación muy distinta. El hacer el mantenimiento a esas turbinas eólicas es demasiado costoso, y la producción de una turbina de esas para el tiempo que tiene de trabajo, que se le puede aplicar de trabajo, digámoslo así, son demasiado altos, no solamente los costos, sino también la consecución de ciertos materiales. Entonces, tan ecológico no es hasta que esa tecnología no esté realmente desarrollada y que pueda hacerse una inversión para que dure muchísimos años trabajando. No es una alternativa realmente viable. Entonces, Alemania decidió empezar a cerrar muchísimas de sus plantas nucleares, diciendo que ya iban a ser energías alternativas, ecológicas, pero ni lo uno ni lo otro. El viento no sopla 24 horas al día, el sol no está 24 horas al día ahí para que nos dé también la posibilidad de aprovecharlo, y eso ha hecho que Alemania no pueda tampoco depender de esas energías alternativas. En este momento Alemania está en un vaivén.
no tiene la producción suficiente de energía alternativa, no tiene el gas barato de Rusia, no tiene cómo generar más electricidad si no es por otros medios como el carbón. Entonces están empezando precisamente a revivir esas plantas de energía, de producción de energía a base de carbón. Y en este momento está también atada por las leyes de la Unión Europea que le exige que tienen que cambiar su forma de producir energía. Entonces, no está funcionando la parte energética. Ese concepto que tuvo Alemania de independencia energética fracasó. Lo vamos a decir abiertamente, fracasó. Eso es por el lado industrial, económico y energético. Vamos ahora a otro punto muy importante, el ejército alemán. El ejército alemán, yo sé que todos lo ven con grandes expectativas, como una leyenda dentro de la historia. Créanme que no es así tampoco. Yo digo que Angela Merkel hizo una gran labor en hacer una muy buena propaganda de política exterior, donde vendió al país muy bien vendido, pero pues las realidades son otras muy diferentes. ¿Qué ha pasado con el ejército alemán? El ejército alemán viene hace muchos años hacia acá, teniendo unas políticas sistemáticas de desarme. Y no solamente estoy hablando de desarme físico en cuanto a material de guerra, sino también moral. Las políticas de eliminación sistemática del servicio obligatorio ha hecho que muchas de las personas no quieran estar en el ejército, que haya tenido que profesionalizarse, pero eso no implica que el ejército sea mucho más efectivo, implica es que genera más gastos para el ejército, porque lógico, ya hay un personal que antes prestaba el servicio obligatorio y que podía tener trabajos menores a los cuales eran necesarios y son indispensables para que un ejército funcione, mientras que los profesionales iban y hacían su trabajo profesional de combate. ¿Ya? Ahora toda la rama del ejército tiene que tratar de hacer lo que antes hacían los de servicio obligatorio, ¿ya? O sea que son muchos puestos que tienen que empezar a suplirlos o con civiles o con personas profesionales dentro del ejército, pagarles por ello, y esos son gastos que realmente han hecho que la economía interna del ejército se vea muy golpeada. Vamos a otro punto muy importante. Alemania, dentro de su cultura, ha hecho que los jóvenes se metan en una política pacifista. Después de la caída del muro de Berlín, cuando ya también se disolvió la Unión Soviética y se acaba, entre comillas, la Guerra Fría que nosotros conocíamos en la historia, a toda la población alemana y sobre todo a las nuevas juventudes empezaron a meterlos en la política del pacifismo. No es que esté en contra de ello, no. Queremos un mundo mejor, pero tenemos que ser realistas y pragmáticos con la situación actual dentro de nuestra evolución humana. ¿Y qué pasa con eso? Estos muchachos no van a querer pelear. Ellos no van a tener ese arraigo por la patria, no van a tener la fortaleza de ir al frente si se llega a un conflicto mayor con Rusia o con otros países. Entonces ha logrado que Alemania realmente tenga problemas para reclutar personal. Eso ha generado que el ejército se debilite también moralmente, y dentro de sus filas no haya personas realmente con esa fuerza y con ese ahínco de la patria que algún día hubo. Eso se perdió completamente, hace que un ejército sea más débil. Lo digo porque en ciertos entrenamientos me tocó ver cómo muchas de las personas colapsaban, tenían colapsos nerviosos, y yo decía, en una guerra estos muchachos son los primeros que caen, no tienen la fortaleza. Son cosas culturales, pero que también afectan, en este caso, directamente a la capacidad del ejército alemán. Cabe recordar que el ejército alemán en la época de la Guerra Fría era uno de los poquitos ejércitos del mundo que en 72 horas tenía la capacidad de respuesta al 94 y 96%. Eso significa que el ejército alemán tenía la capacidad en 72 horas de poner toda su maquinaria a funcionar y estar listos para completamente el ataque y estar listos para lo que fuera en el 94 y 96% de su capacidad de reacción. Eso era un récord en su época. Eso hacía que el ejército alemán fuera visto con tanto respeto en su época, valga la aclaración.
Hoy en día el ejército alemán, según analistas militares, no lograría llegar a durar dentro de combate más de 3 días. Y yo lo veo que sí es muy realista. ¿Por qué 3 días? Tengamos en cuenta que muchos de los equipos que ha enviado en este momento Alemania a Ucrania han llegado allá y lógico, los medios estándares les hacen mucha propaganda y los muestran como los mejores del mundo y los Panzer o los tanques alemanes van a liberar a Ucrania. La verdad es que esos tanques alemanes, esos obuses y mucho del armamento que le han enviado a Ucrania son defectuosos. ¿Por qué? Porque fueron armamentos que se diseñaron, se construyeron, pero nunca tuvieron una confrontación real. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es que se están viendo los defectos de fabricación y los defectos de diseño. En Ucrania hay muchísimos de esos Panzer o de esos tanques de guerra que están dañados y su servicio, su mantenimiento no es sencillo. Las piezas no las tiene Alemania porque Alemania precisamente ha venido paulatinamente en una especie de desarme, lo que significa que muchas de las empresas que antes producían a toda velocidad equipamiento militar, hoy en día no lo hacen. Eso implica que muchos de los repuestos no estén dentro del mercado y son repuestos que no se fabrican de la noche a la mañana, son repuestos que necesitan un periodo de fabricación extenso. Entonces, en este momento lo que vemos de los famosos tanques alemanes que llegan a Ucrania, mucho de eso es propaganda falsa porque no son realmente funcionales o viables dentro de un conflicto en el cual tiene que ser rápido la reacción. O sea que si Alemania en este momento fuera atacado por algún país, no tendría la capacidad de reacción, ni por la parte de la moral de las tropas, ni por la parte de la burocracia, ni por la parte militar, digámoslo en la parte ya técnica, con respecto al equipamiento de guerra, a las municiones. Han enviado también municiones a Ucrania desde sus reservas, lo que implica que sus reservas de municiones también se han ido mermando. Producir ello no es sencillo, como les digo, lo mismo está pasando con Estados Unidos, ha enviado muchísima munición a Ucrania, pero uno no fabrica un misil antiaéreo en 2 días, entiendan eso, y no es uno el que usted necesita miles de esos misiles. O sea, la cantidad de producción de munición es grandísima, eso no se lo alcanza uno como persona civil normal, no alcanza a dimensionarlo, pero es muchísima la munición que se necesita y la producción de ello no es tan sencilla. Ahora, las guerras también de Kosovo y la de Afganistán sobre todo fueron guerras que desgastaron muchísimo el ejército alemán, lo desgastaron a manera de equipamiento. Mucho del equipamiento, como les digo, se fue volviendo obsoleto. Alemania no estuvo renovando su equipo ni para el ejército, ni para la Fuerza Aérea, ni para la Marina en los últimos años. Han hecho pequeños proyectos, sí, un submarino, por ejemplo, que hicieron que trabaja con hidrógeno, pero pues no ha sido una modernización continua del ejército, del cuerpo naval y de la Fuerza Aérea alemana. Por ende, no tendría cómo reaccionar. Realmente los están cogiendo con los calzones abajo. Por eso también Scholz, el primer ministro alemán, al principio, cuando todo esto empezó con Ucrania, se retractaba un poco y trataba de frenar un poco esa decisión a la cual lo obligaron Estados Unidos y también la Unión Europea con von der Leyen, que ella ha sido la que realmente ha ido al frente de este conflicto con Ucrania. Porque realmente las capacidades de Alemania no son las que la gente piensa en el exterior. Como les digo, Angela Merkel hizo un gran trabajo de venta de propaganda sobre políticas exteriores de Alemania. Ahora, listo, muchos de los equipos y los tanques que se han enviado están defectuosos, como les digo, no tienen los repuestos necesarios. Y ahora vamos a los conflictos internos alemanes. Alemania en este momento, así como Francia, también se encuentra periódicamente en huelgas. Estas huelgas, por primera vez, han sido de gran magnitud en el sector de los servicios públicos. Estamos hablando de transporte, recolección de basuras, los conductores de los trenes, los aeropuertos, todos estos servicios públicos que son tan indispensables para que un país como Alemania funcione todos los días, todo el día,
todas las noches y que no pare su producción, que no pare la gente de viajar de una ciudad a otra para trabajar, porque en Alemania se viaja muchísimo para trabajar. No estoy hablando del turismo, estoy hablando del trabajo como tal. O sea que una persona que viaja de una ciudad a otra es indispensable para una empresa X, y esa empresa, si no recibe a esa persona ese día, va a tener entonces problemas dentro de su producción o dentro de su funcionamiento. Ahora, ¿qué ha pasado? El pasado 27 y 28 de marzo tuvieron lugar unas protestas que se les llamó la mega strike o mega huelgas, y que ya lograron convocar a 400,000 protestantes. Dentro de estas protestas estaban los servicios públicos, como acabo de mencionar, y sobre todo la recolección de basuras. La recolección de basuras en Alemania se ha visto en un paso lento, o sea, se ha letargado. ¿Por qué? Porque precisamente los operadores y los empleados de estas empresas de recolección de basuras se están quedando corticos para la cantidad de basuras que hay, se están quedando corticos porque no hay nueva contratación y porque sus sueldos tampoco están acorde con la inflación, que ha subido hasta un 8,7% en Alemania. Entonces, en esta mega huelga, ellos simplemente han decidido ralentizar su trabajo de recolección de basuras. Aquí les voy a mostrar unas fotos que nos mandó Melanie Blenke, una de nuestras colaboradoras muy querida y muy especial, también amiga personal, quien es periodista y es presentadora también de un magazine en Alemania, en Sat.1. Ella me envió unas fotos y me decía, yo estoy hablando con ella precisamente como para hacerme una imagen real de las cosas, no solamente lo que mostraban los medios, y ella me decía, Mauricio, esto es impresionante, las basuras por toda la ciudad, nunca lo había visto, y yo por la noche incluso si salgo me siento acompañada porque hay muchas ratas que caminan con uno. Eso yo nunca me lo imaginé verlo en Alemania, honestamente, personalmente no me lo imaginé verlo así. Me ha llegado reporte también de otras personas que trabajan en Alemania, viven en otros países, pero tienen que ir allá a reuniones con empresas con las que trabajan, y también es lo mismo, dicen, no, es que el mugrero, el basurero, eso nunca lo había visto yo en Alemania. Entonces, miren cómo en este momento también a nivel interno existe un conflicto también grande, porque estas huelgas, así como en Francia, generan, lógico, pérdidas económicas sustanciales. Esos días de las huelgas se frenaron o dejaron de trabajar y de operar 4 aeropuertos alemanes, que fueron el de Berlín, el de Hamburgo, el de Hannover, como le diríamos en español, y el de Bremen. Aeropuertos muy importantes para el tráfico aéreo nacional e internacional, o regional e internacional, y que de todas maneras ahora están anunciando que después de Semana Santa empezarán de nuevo con las huelgas porque no llegaron a ningún acuerdo, ya que los trabajadores de los servicios públicos están exigiendo un aumento del 10,5% y mínimo 500 euros más a los sueldos que les han pagado hasta ahora, o sea que les tienen que dar una bonificación de 500 euros más y un 10,5% de aumento, algo que no se ha podido lograr concretar. Hicieron pausa ahora por Semana Santa, pero anuncian que después de Semana Santa comenzarán de nuevo con huelgas, y también anunció Lufthansa, que es la aerolínea alemana de aviones, que también entrarán en huelga. Entonces, miren cómo realmente esa crisis empieza a mostrarse. Esos son los síntomas de una enfermedad que se empiezan a mostrar ya mucho más claros. Para eso también tenemos que sumarle que el IG Metall, que es el sindicato de los productores y fabricantes de metal, también están pidiendo bajar el trabajo solo a 4 días. ¿Por qué? Porque no les está dando ni los precios ni la compensación del dinero para poder pagar a sus empleados, y no solamente eso, los costos de operación de los hornos son altísimos. Entonces están pidiendo que ya no se trabajen 5 días, sino solamente 4 días, algo que para la economía alemana es catastrófico, porque ya sabemos, es una economía que depende muchísimo de la metalurgia y de los trabajos metálicos o del metal. Entonces, como vemos, cada vez se van a venir y se van a avecinar más huelgas, se van a avecinar más conflictos internos dentro del país, algo que hace que Alemania de verdad tenga problemas y que eso se refleje en Europa.
Venimos a otro punto también muy importante, y es la inmigración en Alemania. Desde la guerra de Siria, cuando empezó la guerra de Siria, hubo una gran oleada de inmigrantes hacia Alemania. Permitida también por Angela Merkel. Y digo permitida no porque esté en contra de la inmigración, sino que esa inmigración fue también un factor político de ataque a una economía de un país. Por algo, Hungría y Austria en su momento frenaron la entrada de inmigrantes porque reconocieron y vieron que eso era un golpe muy fuerte para sus economías. Tengan en cuenta que muchos de esos inmigrantes, la gran mayoría de esos inmigrantes, no se acoplan fácilmente al sistema alemán en este caso. ¿Por qué? El idioma alemán es un idioma difícil de aprender, no es como el inglés, es un idioma más difícil de aprender, requiere más tiempo, requiere muchísima integración para poder asimilarlo. Créanme que es un idioma muy complejo, muy complicado de aprender, y que es un idioma complejo el cual no se maneja tan fácil. A eso sumémosle también la dificultad de integración cultural de estos inmigrantes, los cuales llegan muy arraigados dentro de su cultura, muy arraigados dentro de sus creencias, y tampoco ellos se prestan para hacer una integración fácil dentro del sistema y dentro de la cultura alemana. Esto genera, lógico, que haya choques. Primero que todo, pues esos inmigrantes se resisten a aceptar un nuevo país, una nueva cultura, una nueva forma de vida. Eso genera que también los mismos alemanes tengan cierta resistencia con respecto a esa inmigración, y eso ha generado no solamente que haya una gran cantidad de inmigrantes, los cuales tienen que ser subsidiados por Alemania, por el gobierno alemán, los cuales necesitan que se les pague comida, que se les pague vivienda, que se les pague subsidio de trabajo y dinero para los niños, sino que también genera que haya más delincuencia, que haya más inseguridad y que haya una confrontación más directa entre las culturas y entre las economías, digámoslo así, porque pues mientras los unos trabajan, los otros viven del Estado. Eso genera un gran peso para el Estado. Entonces, esta inmigración también ha sido un punto muy, muy crítico para Alemania. En su momento, yo creo que nadie lo vio y todos lo veían como algo humanitario, recibir todos los inmigrantes que venían de Siria, pero hoy en día, créanme que es un lastre muy fuerte para la economía alemana, más en esta situación con la crisis con Rusia, la crisis energética y todo lo que hemos nombrado hasta ahora. Entonces, es un factor que no es que sea humano o inhumano, sino que también tiene una jugada política y económica muy estratégica, ya que pocos la comprenden de esa manera. Listo. Ahora, el país también tiene un sistema de pensiones colapsado. ¿Por qué? Porque en Alemania hay un bajo crecimiento demográfico, no nacen muchos niños, la gente cada vez es más vieja. O sea que hay más pensionados, hay más personas de la tercera edad también que requieren subsidios por parte del gobierno, y los inmigrantes que llegan tampoco se integran a ser una fuerza de trabajo productiva para el país. Entonces, esta parte demográfica en Alemania ha generado esas dificultades para la economía alemana, y es un lastre también, digámoslo así, para el sistema de pensiones, que en este momento se está viendo colapsado. Y lo que está pasando en Colombia y está pasando en otros países, que no hay medicamentos, lo mismo está pasando en Alemania. ¿O casualidad? ¿No será esto una directriz desde otro lado para que en todos los países ocurra lo mismo? Ojo con eso, ¿ya? Listo. Con ustedes he hablado y no he tomado ni líquido, no me traje nada, ni siquiera un cafecito caliente para esta noche, ya se lo está yendo la luz, pero yo quería hacer este programa acá con ustedes. He tenido que hacer muchas cosas en el día, en todos estos días, y dije, nada, tengo que hacerlo sí o sí. Listo, ahora, ya para terminar, ya esta es la última parte, ya con eso terminamos. Saliéndonos de Alemania, pero que también implica, lógico, la crisis alemana, porque todos estamos interconectados. Tengan en cuenta ahora lo que está pasando en el mundo con la compra de oro por cuenta de otros países como Rusia, India, Corea del Norte y Turquía, y la misma China también. ¿Por qué? Esta compra de oro es algo muy significativo. En el programa anterior de la crisis bancaria les dije y les hablé sobre la caída de la moneda global y la institución de una nueva moneda global que la quieren hacer digital para poder controlar. ¿Cuáles países van a ser los más ricos? Aquellos que tengan la mayor reserva de oro.
Por eso China, Rusia, India, Corea del Norte y Turquía ya llevan, hace unos años atrás, llevan ya comprando bastante oro. También hace 3 años más o menos fue que les dije yo a ustedes, traten de comprar oro, que el patrón oro va a volver a ser algo muy importante. Ahora, ¿cuáles países van a ser los realmente fuertes? Van a ser aquellos que tengan una moneda digital respaldada por oro físico. Se acabó la maquinita de imprimir dinero, lógico, eso no va a pasar mañana, eso no va a pasar pasado mañana, pero en teoría vemos cómo esa maquinita cada vez le echan menos aceite y entonces esas maquinarias de imprimir oro, de imprimir dólares están empezando a oxidarse, ¿ya? Vamos viendo cómo el cambio no solamente digital, sino también el cambio de poderes geopolíticos, poderes dentro de este movimiento político global, nos va a llevar a esto, a que vamos a tener otras monedas, a que aquellos países que tengan las mayores reservas de oro van a ser aquellos que van a ser los más ricos. Y dentro de esto, Alemania está entre comillas, ¿y por qué digo entre comillas mal parada? Alemania reporta unas 3.355 toneladas de reservas de oro. Es la segunda después de Estados Unidos, que tiene 8.133 toneladas. Pero ojo, las reservas de oro de Alemania no están todas repatriadas en suelo alemán. ¿Qué significa esto? Que gran parte de esas reservas de oro están en Estados Unidos, en la Reserva Federal. Cuando comenzó la Guerra Fría, Estados Unidos fue muy inteligente y le dijo a muchos países de Europa, miren, para que estén seguros y de pronto no venga por aquí el ladrón de la Unión Soviética, entréguenme el oro y yo los guardo en Estados Unidos, en la Reserva Federal, y ustedes pues lo piden y nosotros se los devolvemos. Es simplemente una forma de asegurar su oro, sus reservas de oro con respecto a la Unión Soviética. En el año 2013, Alemania pidió la repatriación de su oro, de sus reservas de oro. Adivinen qué, Estados Unidos no se lo devolvió, ¿ya? Y le dijo que le iba a devolver solamente una tercera parte de todas sus reservas hasta el año 2020. Alemania envió a sus funcionarios para que hicieran una revisión de su oro físico en las bodegas de la Reserva Federal. No le dieron el permiso, o sea, no han visto el oro físico. Ahí quedan muchas preguntas abiertas, ¿cierto? ¿Qué tanto oro físico realmente tiene la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Qué tanto? Recuerden que la Reserva Federal es un banco privado, aunque diga federal por nombre, no quiere decir que sea oficialmente el gobierno, ¿ya? Esas son las preguntas que quedan. ¿Qué tanto oro físico tienen realmente? A Alemania, la segunda potencia, digámoslo así, en reservas de oro, no le quisieron mostrar el oro físico en las bodegas. ¿Por qué? ¿Ya? Aquí vemos entonces que Estados Unidos con 8.133 toneladas lidera esta lista de las reservas de oro mundiales. Alemania con 3.355 toneladas está en segundo lugar. Luego sigue luego sigue Rusia con 2.301 toneladas. Luego sigue China con 2.010 toneladas. Luego sigue Japón con 845 toneladas. India con 787, Turquía con 541 toneladas. Esto nos muestra cómo estamos más o menos parados en números, pero como les digo, en la práctica es diferente. Alemania no ha recibido su oro. O sea que Alemania lo puede tener ahí en números, pero hasta que yo no tuviera aquí el orito en la mano, yo no cantaría fiestas, ¿ya? No les dejaron ver en la Reserva Federal el oro físico, cosa extraña. Listo, ahora se viene un punto muy importante dentro de todos estos ires y venires de los poderes políticos. Arabia Saudita anunció que entregará la Organización de Cooperación de Shanghái con Irán, o sea que van a entrar a hacer una cooperación, la cual va a ser vigilada o va a ser, digamos, mediada por China, y esto implica que China en este momento ya empieza a tomar fuerza como hegemón mundial y dice, no, vengan, hagan las cooperaciones que yo estoy aquí y lo vamos a hacer entre los tres. Eso demuestra, digámoslo así, le muestra un poquito los dientes a Estados Unidos en la cuestión política y hace que China muestre al mundo quién quiere ser el nuevo jefe del mundo. Y pues Arabia Saudita, tengamos en cuenta que es un factor importantísimo para Estados Unidos
ya que Arabia Saudita pues, es el productor de petróleo más importante para los Estados Unidos. Ahora, la OPEP Plus anunció un recorte considerable de su producción diaria de barriles de petróleo. Y eso es un acto que, de acuerdo con el fundador del grupo Indimex, Rajian Big, no viene bien a Estados Unidos. ¿Por qué? Mire, se va a reducir la producción de petróleo. ¿Qué ocurre con esta reducción de la producción de petróleo? No solamente que el petróleo se va a meter una disparada de aquí al 2024 grandísima, eso genera, lógico, inflación de inmediato en todas partes del mundo, los fletes, los costos se duplican, pero no solamente eso, recuerden que no solamente de gasolina o de diésel funcionan las máquinas necesitan aceites, grasas, subproductos del petróleo, los mismos plásticos, los mismos computadores que ustedes tienen de plástico son subproductos del petróleo. Entonces, miren que hace 3 años también les dije, empiecen a mirar cómo van a suplir ustedes lo que se va a acabar de las estanterías, así como BASF de la química alemana, que ya no va a producir ciertas cosas. En este caso, los subproductos del petróleo, es importante que ustedes empiecen también a almacenar aceites y grasas. El combustible empieza a perder su efectividad después de cierto tiempo, digámoslo así, pero lo que son aceites y grasas los van a necesitar siempre. Filtros de aceite, filtros de aire, grasas y aceites para sus maquinarias, para sus vehículos, para sus camiones. Tengan en cuenta eso. El que compre aceite hoy se va a ahorrar un dinero para mañana, cuando estén más costosos y cuando ni siquiera de pronto se consigan. Así que si pueden hacer reservas de aceites y grasas y lubricantes que ustedes necesiten para que sus máquinas en sus empresas o en sus fincas o sus vehículos funcionen, háganlo desde ya. Listo. Yo creo que con esto podemos terminar. Tengamos en cuenta que esa reducción va a ser de un total de 1,6 millones de barriles en total. Son muchos los países que empiezan a reducir su producción, pero este 1,6 millones de barriles menos se le suma a lo que ya habían reducido en los últimos años de producción de barriles. O sea, vamos a estar muy escasos de petróleo, eso va a subir muchísimo los precios. Prepárense para esto, o sea que la economía no solamente depende de la bolsa de valores, depende en este caso del petróleo, lógico, y depende de valores y de otros productos como el oro, el cual también va a tener un alza, ya vemos por qué. Entonces tengan en cuenta esto para que ustedes mismos se preparen. No siendo más, este fue un análisis de la situación en Europa y en otros punticos que nos importa a nosotros. La situación de Alemania es un país que, lógico, a mí personalmente me afecta lo que pase con Alemania, pero pues esto ya lo veíamos venir. No es para tener miedo, es para prepararnos, es para tomar decisiones coherentes con la realidad. Es para precisamente motivarlos de verdad a que salgan al campo, traten de ser lo más autosuficientes posibles. En muchas cosas vamos a tener que retroceder 50 o 100 años, entonces empiecen a aprenderlo desde ya. Acuérdense de comprar sus reservas de petróleo, ojalá, de aceite, de grasas, de lubricantes y de repuestos esenciales. Filtros de aceite para los cambios de aceite, filtros de aire, lo mismo, y muchos otros repuestos más esenciales, pero vayan empezando a hacer su almacenaje. Les deseo muchísimas bendiciones, doy muchas bendiciones, les envío a ustedes, que podamos seguir adelante, que podamos seguir acoplándonos a todos estos cambios. No sé cómo será la iluminación en este momento, yo no puse luces, no puse nada, estoy aquí afuera, se fue el sol. Así que espero que me vean por lo menos con la luz del computador un poquito bien. Muchas gracias a todos ustedes. Denle like, por favor, suscríbanse, activen las campanitas. Aquí abajo en la descripción tengo unos links para quien quiera donar y ayudarme. Y recuerden que hay otros temas más en el canal de Caradura Oficial. Vean los videos. Acabo de montar un video sobre Galleta, una de las gallinitas personaje que tenemos nosotros en el canal. Entonces los invito a que los vean. Por favor, reenvíen esta información y de parte mía para ustedes les envío mucho amor, un abrazo de luz de parte de mi alma para la de ustedes. Que la verdad y el amor de Dios estén conmigo y con todos ustedes. Soy Mauricio Moritz, el Caradura Oficial, y les agradezco muchísimo por haber estado hasta el final en este video. Hasta luego.